Sus invitados son parte de una nación letrada y democrática en donde la conversación versa en torno a libros fundamentales. Radio Sol presenta La República de las Letras, la excusa perfecta para reflexionar acerca de lo que somos o de lo que podemos llegar a ser. Conducen Marce Mercado, Francisca Navarro, Bernardo Cienfuegos, Cristian Campos Marín y Alberto Mayol. Padre está de pie al lado de la cama. Desde detrás de su pierna, Valdemar atisba, con su cabeza redonda y sus ojos redondos, y la boca que se le empieza a abrir. Ella mira a Padre. Toda su desfalleciente vida parece derramársele por los ojos, urgente, irremediablemente. Es a Jewel a quien quiere, dice Dewey. Oye, Adi, dice Padre. Él y Dal fueron a traer una carga más. Pensaron que había tiempo, que los esperarías. Y esos $3, además. Se agacha descansando su mano en las de ella. Durante un rato ella todavía le mira, sin reproche alguno, sin ninguno en absoluto, como si solo sus ojos esperasen el irrevocable cese de la voz de su padre. Luego se incorpora, aunque lleva 10 días sin moverse. Dewey se inclina, tratando de obligarla a tumbarse de nuevo. Madre, le dice, madre. Está mirando afuera por la ventana Catch, inclinado continuamente sobre la tabla a la luz del anochecer, trabajando hacia la oscuridad y dentro de ella como si el sonido de la sierra iluminase su propio movimiento, engendrase tabla y sierra. Oye, Catch, grita ella. Su voz es áspera, enérgica e inalterable. Oye, Catch. Catch levanta la vista hacia la cara demacrada que enmarca la ventana en el crepúsculo. Es el mismo cuadro de todas las veces que desde que era niño. Deja la sierra y levanta la tabla para que ella vea, mirando hacia la ventana en la que el rostro no se ha movido. Alza con esfuerzo un segundo tablón y pone a los dos en su unión definitiva, señalando que a los que todavía están en el suelo, imitando con la mano que tiene libre la forma de la caja cuando esté terminada. Durante un rato ella todavía le mira desde su cuadro de la ventana, sin censura ni aprobación. Luego la cara desaparece. Se vuelve a tumbar y gira la cabeza sin siquiera mirar al padre. Mira a Vardaman, sus ojos, la vida en ellos. Regresa a toda prisa. Las dos llamas chisporrotean durante un intenso instante. Luego se apagan, como si alguien le hubiera agachado y soplado. Mientras agonizo, William Faulkner y uno de los... Bueno, el libro que viene inmediatamente después de El ruido de la furia, uno que esta república nocturna, algo ventosa, ha disfrutado mucho, sobre todo el profesor Cristian Campos, que nos acompaña esta noche. Lo padeció. Lo padeció. Y estamos también con nuestra querida Marce y don Alberto, como siempre. Buenas noches. Oye, yo los invitaba a leer esta obra escrita en una voladita de unas 6 semanas, mientras trabajaba Faulkner en otros menesteres, casi en un solo aliento, donde seguimos un poco con esta locura, con esta cuestión fragmentaria de ir mostrándonos no solamente la parte más pobre del ser humano y la vida que mantenía en cierta parte de Estados Unidos, sino que además cómo se iban construyendo los seres humanos en ese contexto. Y nuevamente nos trae este libro que su título también lo saca de otra obra literaria, ¿ya? El ruido de la furia lo sacaba por ahí de una obra de Shakespeare, claro, y se dice que la saca de La Odisea. ¿Cómo se llama? De la Odisea, ¿ya? Cuando el canto 11, si no me equivoco. Así, cuéntenos, cuéntenme, ¿qué les pasó? ¿Por qué les dolió? Lo primero, solamente quiero partir complementando la información que me encantó, eso de que señalaba el Bernardo, de que esta obra que fue escrita, dice la leyenda, que comenzó a escribirla el 24 de octubre de 1929, un día antes del evento, ¿cierto?, llamado, que daría origen o el inicio a la Gran Depresión, y que fue publicado el año 1930, que el mismo Faulkner dice que lo escribe de un solo tirón. Y esto yo no sé, pero esto también yo lo escuché, lo escuché de alguien que creo que sabe, que dice que el título lo toma del canto 11 de la Odisea, que es el lamento de Agamenón, es el lamento que Agamenón le hace a Odiseo,
sobre la traición de su esposa. Cuando él regresa de la guerra de Troya, ella y su amante, Egisto, lo asesinan. Entonces él dice: mientras agonizo, la mujer con ojos de perro no quiso cerrarme los ojos mientras descendía al Hades. Ay, ya con eso, que es lindo leer gente culta. Cuando uno le dicen, nació de ahí, igual el libro, yo no lo padecí porque no lo leí, lo escuché. Usé el tema del audiolibro porque tenía una semana dura y yo sabía que Faulkner yo leí solamente El ruido de la furia y no fue sencillo. Entonces está en audiolibro, 6 horas 40 minutos, y fue delicioso, porque es como que vais caminando al ritmo, así las cosas, limpiáis el baño, después vais caminando para otra parte. Entonces, como es fluir de conciencia, se me hizo a mí agradable, delicioso, iba como marcando las partes. Así me pareció, bueno, me encantó el libro que cuenta la historia de que parte sin muchos misterios, en la muerte de Adi, una muerte en una familia, ¿cierto? Y el marido, señor Hans, le prometió a su esposa que iba a cumplir su voluntad de ser enterrada en su lugar de nacimiento, que era el condado de Jefferson. Sí, yo creo aportar simplemente, hay varias cosas que ya están dichas y que son muy importantes. Y ya hablaremos un poco del tono, que tiene que ver también con esta cosa épica propia de los géneros antiguos y sublimes, pero que en este caso se convierte en una antiépica. O sea, esta es una obra para que, jugando con esa épica de la Odisea, nosotros lleguemos a mirar estos ámbitos rurales, estos lugares vistos como la pequeña casa en la pradera, toda esta visión del buen salvaje, todas estas cosas. El modernismo de Faulkner nos pone frente a la decadencia, la degradación, los malos olores, los malos instintos, toda clase de asquerosas rutas, digamos, que van mostrando que en este sublime momento en el cual nos encontramos con esta polifonía de grandes voces, están en el camino, en la ruta de la corriente de la conciencia, en el camino y en la ruta de la descripción subjetiva. Está una mirada muy moderna, muy modernista, bueno, está en esa tradición, pero al mismo tiempo quitándole todo el garbo. Si uno ve muchos de los modernismos, igual hay una cierta estatura, una cierta sensación de estar en un mundo que no está caído, que es un poco decadente, pero de puro chic, que es, ¿no? De puro interesante y alto, que es. Porque eso, la decadencia entre la gente bien, es muy atractiva, es muy interesante, y se le perdona. Pero esto es decadencia, o sea, esto es grosería tras grosería, escenas disruptivas no urbanas, campesinas, que siempre son bastante más hediondas, a empezar, digamos, más difíciles, ¿no? Entonces, todo eso, que insisto, es como una visión muy dura, es parte de lo que nos mete dentro de esta juguera dolorosa, donde uno está buscando en medio de este drama ese momento limpio, porque claro, uno puede decir mientras agonizo algo parecido a la mortajada, pero eso tiene una cosa media francesa, tiene un modernismo distinto, incluso con cosas más como de novela modernista latinoamericana, que son más experimentales, pero que tienen esta cosa con un poquito más de garbo. Sí, yo la verdad es que es un texto que me costó, porque evidentemente no estamos frente a una novela tradicional. No es como este narrador, digamos, que te toma de la mano, que más o menos te va llevando y te va contando lo que está pasando, sino que son 54 capítulos, cada uno, digamos, son 15 narradores distintos,
que muchas veces relatan un mismo hecho desde diferentes ángulos. Y claro, eso para un lector puede parecer súper desconcertante, descolocar muchas veces, porque en el fondo se trata como de ir armando un poco un rompecabezas. Es como ir escuchando, no sé, como cuando vais a ir por un pueblo y escucháis como diferentes voces respecto de un mismo hecho. Y eso, claro, resulta a ratos frustrante, un poco engorroso. Pero claro, se va volviendo fascinante en la medida que tú vas logrando armar ciertas cositas, ir entregándote un poco a la lectura y ir armando esta superposición de voces. Entonces, claro, en ese sentido Faulkner nos obliga, digamos, a leer como quien escucha una especie como de conversación larga, como de pasillo, donde cada uno mete un poco su cuchara. Y solo después de harto tiempo, de mucho tiempo, vamos entendiendo el cuadro completo. Y aún así sigue siendo un poco fragmentario el asunto. Yo creo que por eso, yo creo que más que capítulos se trata como de perspectivas distintas. Sí, yo sé que estamos en la hora, pero solamente decir, porque efectivamente eso lo hace complejo, quizás de leer, y yo creo que por eso yo sugiero, recomiendo mucho escucharlo. Porque además en la escucha, las diferencias de tono, o igual tengo como una cosa auditiva más conectada con la literatura, pero hay una diferencia de tono que ayuda mucho en el enganche con la comprensión total. Ya, ¿quién va a ir primero con el tema? Yo voy. Como cuando uno como le cuesta la lectura, uno empieza a rodear el texto y empieza a escuchar un montón de gente. Bueno, me leí un par de cosas siempre de la Mariana Enríquez, referido a... Siempre. Ah, sí. Siempre a Faulkner, pero vinculado a un cantante también que tiene mucho de esta onda. Y vamos a ir esta noche con Nick Cave y Jubilee Street. On Jubilee Street, there was a girl named Bee. She had a history, but she had no past. When they shut her down, the Russians moved in. Now I'm too scared to even walk on past. She used to say, all those good people down on Jubilee Street, they ought to practice what they preach. Yeah, they ought to practice just what they preach. Those good people on Jubilee Street. And here I come up the hill, I'm pushing my wheel of love. I got love in my tummy and a tiny little pain, and a 10-ton catastrophe on a 60-pound chain. And I'm pushing my wheel of love up Jubilee streets. Look at me now. Problem was,
She had a little black book, and my name was written on every page. Well, a girl's gotta make ends meet, even down Jubilee Street. I was out of place and time, and over the hill and out of my mind on Jubilee Street. I ought to practice what I preach. These days I go downtown in my tie and tails. I got a fetus on a leash. I am alone now. I am beyond recriminations. The curtains are shut. Furniture is gone. I'm transforming, I'm vibrating, I'm glowing, I'm flying. Look at me now. I'm flying. Look at me now. Radio Sol está presentando La República de las Letras. ¿Dónde está la cuerda? Dice. ¿Dónde usted la ha dejado? Digo. Pero no se preocupe por la cuerda. Tengo que volver a bajar ese despeñadero. No tengo ninguna intención de que la tormenta me coja aquí arriba. Me llevaría en volandas en cuanto saliera de la casa. La chica está de pie junto a la cama, abanicándola. Cuando entramos, Adi vuelve la cabeza y nos mira. Lleva como muerta los últimos 10 días. Supongo que como viene siendo una parte de Anse desde hace tanto tiempo, ahora ni siquiera sabe cómo acometer ese cambio, si es que se trata de un cambio. Recuerdo que cuando era joven creía que la muerte era un fenómeno del cuerpo. Ahora sé que no es más que una mera función de la mente y de las mentes de quienes sufren la pérdida. Los nihilistas dicen que es el final, los fundamentalistas el principio, cuando en realidad no es más que un inquilino o una familia que se muda de una casa o una ciudad. Mientras agonizo, de William Faulkner, leemos esta noche en La República de las Letras. Y por supuesto, les leí este fragmento que me parece súper interesante porque precisamente retrata un poco el tema de la muerte, que es uno de los ejes fundamentales de esta lectura, en esta polifonía de voces. Y si no me equivoco, eso lo habla ella. Sí. ¿O no? Sí, lo habla ella. Está en el discurso, digamos, que es la única vez que habla Adi, pero esta es la historia de la familia Brunden. La única vez que habla Adi es cuando ya está muerta. Precisamente, Sí. precisamente.
Tú decir De algo, hecho, ¿no? Sí, no, es que de hecho esto es súper caótico leerlo con poco tiempo, porque justamente lo que nos encontramos es que estamos leyendo al principio, estamos leyendo al final, estamos leyendo la mitad. Bueno, de hecho, Harold Bloom, que lo mencionaba en una conversación previa con la Marce, decía el de los mejores principios, de los mejores inicios del libro de la literatura moderna. Y claro, es una locura que uno se encuentra en lo que otras obras del fluir de la conciencia. O sea, son puras miradas nomás, como decía. Son puros retazos de cosas que uno va uniendo para encontrarle el sentido. Y por eso mismo, muchas de las cuestiones que hay no tienen sentido a priori, porque Abby en algún momento, cuando habla ella, está hablando al principio de la obra, pero le aparece casi al final, entre la mitad y el final. Además, las voces como también varían en cuanto a la cuestión etaria. Hay una variación también en la forma en que enfrentan la realidad. De hecho, no hay mucho que sorprenda al encontrarnos toda la mirada existencialista. O sea, tenéis Jean-Paul Sartre, tenéis Albert Camus, tenéis incluso las perspectivas de Kafka ahí hablando de otros literarios en cuanto a la existencia, a la esencia del ser, el absurdo y todas las cuestiones. Es brutal. Ahora que dices este tema del absurdo, hay que decir que en este libro, bueno, nosotros lo que leemos evidentemente es una traducción porque se trata de un autor norteamericano, no lo hemos dicho, que nació el año 1897, murió en el año 1962 y que el año 1949 recibió el Premio Nobel de Literatura. Y es considerado por Harold Bloom esta persona que se dedica a armar el canon y que yo no sé por qué él es quien más sabe y quien define quiénes son los mejores, pero por alguna razón lo hace. Él dice que esta es su mejor novela, incluso más que su reconocida El ruido y la furia. Sí, aquí, bueno, Faulkner, su abuelo participó en la Guerra de Secesión del año 61. Entonces, claro, tenemos Faulkner siempre, o sea, ambienta su novela en un territorio ficticio que tiene un nombre impronunciable, Yoktapanauta, algo así. Seguramente el Bernardo lo va a pronunciar mejor, que es básicamente Mississippi, es el sur rural de Estados Unidos. Aquí lo que vemos es una familia blanca, pobre, que vive en un mundo marcado por la precariedad. Vemos caminos de tierra, casas que se desarman, médicos que no llegan a tiempo, ríos que se desbordan, esos puentes que se rompen. Y en el fondo esa realidad no es como esta cosa decorativa, sino que también es parte de esta tragedia, esta como tragicomedia que se transforma este viaje. Y por supuesto, en esta América profunda que podríamos denominar, donde la naturaleza es súper enemiga, la comunidad es dura, cada error cuesta súper caro. Y lo que hace Faulkner es precisamente mostrar este drama de los Brunden como el reflejo de una sociedad castigada por la miseria, por la falta de oportunidades. Y por supuesto que este viaje no es solamente un viaje familiar, sino es también un poco una radiografía del sur, con su religiosidad, con su violencia, con su silencio y por supuesto también sus códigos de honor, que tiene que ver con precisamente esta promesa que hace el padre de cuando muera esta esposa, de enterrarla, digamos, donde ella quería, que es en Jefferson. Claro, que además uno esperaría como esta generosidad del escritor con respecto al pobre campesino, ¿ya? Esa generosidad puede llegar muy alto, puede llegar incluso a hacer descripciones casi en estilo bíblico, que a veces las produce, pero a propósito para que luego se conviertan de un drama en una especie de comedia, y por tanto hagamos un viaje que va desde lo maravilloso y lo glorioso hacia lo patético y horrible. El viaje que se emprende no solamente no termina siendo hermoso y sublime, sino que además es inútil, ¿ya? Los personajes que uno esperaría que se fueran elevando como pilares morales, ¿ya? No, se degradan, son cada vez más violentos, son cada vez más mezquinos. Casi no hay nada para repartirse y están ahí en toda su mezquindad. Entonces,
es una obra casi que uno podría decir que una obra uno hace un conjunto de figuraciones. Bueno, esta es una obra donde hay un conjunto de desfiguraciones. Hay que decir que esta obra se inscribe, o se entiende que con esta obra Faulkner inicia el gótico sureño, ¿cierto? Porque además esto está enmarcado en el Viejo Sur, como diría la Margaret Mitchell. Esta es la historia del Viejo Sur, pero acá los sureños son súper malos, racistas. Es un poco la lógica de como el pobre sureño, ¿cierto? Que ahora tiene que trabajar él mismo su tierra, viéndose superado la esclavitud. Entonces hay dos elementos, que es el gótico sureño y el grotesco sureño, que tiene características definidas en los géneros literarios, de las cuales acá se dan varias, se dan prácticamente todas, pero recién se me fue la onda cuando estaba explicando lo de Faulkner, que más que el absurdo, en la traducción, en el escrito original en inglés, hay mucho de ironía. Me acordé ahora que el Alberto mencionaba esto de la comedia, o sea, está lleno de humor negro, en realidad es una gran comedia de humor negro, con el afán un poco de burlarse y reírse. De hecho, hay uno de los hijos que se llama como uno de los gobernadores que era racista, el Bardaman. Ese. Que es el nombre de un dirigente político del tiempo. Es el hijo más chico, ¿o no? Ese es el hijo más chico. No, sí, del pez. Mi mamá es un pez, mi mamá es un pez, mi mamá es un pez. Está todo el rato en esa. Que eso es conocido por eso. Y otro elemento también que vemos también antes en El Ruido de la Furia, que uno de los hijos, Dal, finalmente tiene un final triste, porque está también el tema acá de la salud mental, porque ese hijo está considerado loco, aunque igual es un poco dudosa la situación, ¿cierto? Pero después lo devuelven a Jackson. Vamos con tema, ¿les parece, o no? Ya. Yo creo que sí. Ya, bueno, entonces voy a aprovechar. Yo estaba pensando en qué música escucharía Faulkner si estuviese vivo todavía. Evidentemente, él vivió en un contexto de jazz y otras piezas muy, muy norteamericanas de mediados del siglo XX, pero dentro de su constructo, que es tan disruptivo, que le gusta la experimentación y que tiene toda una obra bastante particular, y decía, bueno, ¿le habrá gustado Radiohead, por ejemplo? Sobre todo el disco Kid A, que es una completa locura. Que ya sí podría ser. Que a partir de eso y a partir del monólogo impresionante que se manda Adi en su momento, dije, vamos con How to Disappear Completely. Snap me. I'll go where I please. I'll walk through walls, float down and live in.
Seguimos en Radio Sol con la República de las Letras. De forma y manera que tomé a Ans, y cuando supe que llevaba en mis entrañas a Cash, me di cuenta de que la vida es terrible y de que esas son las cosas que nos trae. Fue entonces cuando aprendí que las palabras no tienen nada de bueno, pues que nunca se ajustan ni siquiera a aquello que tratan de dar a entender. Cuando el niño nació, comprendí que la palabra maternidad ha tenido que ser inventada por alguien que, por lo que fuera, la precisaba para el caso, y que a los que de verdad han tenido hijos, nunca se les ha podido ocurrir preocuparse de si esa palabra existía o dejaba de existir. Comprendí que la palabra miedo ha tenido que ser inventada por alguien que jamás lo ha pasado, y la palabra orgullo por alguien que nunca lo ha sentido. Comprendí que lo malo era no ya que fueran a meter sus puercas narices en todo, sino que tendríamos que cruzar unas palabras que son como esas arañas que se descuelgan por el hilo que sueltan por la boca desde el techo y que se balancean sin llegar jamás a tocarse. Comprendí que solo cuando lo hiciera saltar a latigazos podría su sangre confundirse con la mía en un torrente único. Comprendí que lo que había ocurrido era no ya que no volvería a tener punto de reposo, sino que mi tranquilidad no había sido nunca realmente violada hasta que tuve a Cash. Ni siquiera por parte de Ans, que en todas las noches que había pasado con él. También él tenía una palabra, amor, como solía decir, pero estaba yo tan harta de palabras. Yo bien sabía que era como todas las otras, ni más ni menos que un roto para un descosido, que llegada a la hora de la verdad, de tan poco sirve esa palabra como a las demás, ya sean orgullo o miedo. Jamás necesitó Cash decírmela a mí, como yo tampoco nunca tuve que decírsela a él. Como yo decía, que la utilice Ans si quiere, de forma y manera que venía a ser lo mismo. Ans o amor, que amor o Ans. ¿Qué más daba? Mientras agonizo. Ese parlamento, yo solamente quiero declarar que desde mi modesto punto de vista literario es de los más perfectos que he tenido ocasión de leer. Porque fíjense ustedes que esta es la voz o la perspectiva de Adi, esta madre. Ella ya está muerta cuando es que es la única vez en estas 54 tantas miradas, perspectivas, saltos temporales que nos muestra la obra. Esta es la única vez que ella toma la palabra, la muerta, la que un poco motiva este viaje, y a mí me parece que en este fragmento, porque tú este fragmento lo puedes tomar y analizarlo desde tantas perspectivas, desde el lenguaje, desde la maternidad, desde la complementariedad, desde la relación de pareja, desde el concepto de lo amoroso, del amor romántico, y está escrito con rabia, con verdadera perfección. Yo la verdad me encantó el personaje de ella, que es este personaje, previo a este discurso, a este pequeño fragmento, ella cuenta que su día, menos mal que se murió, de esto que le contaba el papá acerca de la muerte, que también es súper valioso. Yo elegí este fragmento porque si no era muy extenso. Hace una reflexión acerca de la muerte que es soberbia, y hay que decir que ella tiene 4 hijos, de los cuales 3 los tiene con su marido Ans, y que hay un hijo, Jewel, que es un hijo de una relación extramarital que ella tiene con el párroco del pueblo, cosa que yo lo encuentro delicioso, porque muestra una perspectiva, o sea, tan infeliz la pobre mujer no había sido, y esa duplicidad me parece tan erótica, eso de que ella muestra, o sea, en el fondo odiaba ser madre, como seguramente muchas de nuestras madres también tienen que haber odiado ser mamás de nosotros. Oye, a mí se me ocurre, una cosa, ese monólogo completo tiene partes que son súper heavy. De hecho, así como yendo hacia el final de esa parte, dice: mi padre decía que la finalidad de la vida es prepararse para estar muerto. Por fin entendí lo que quería decir y que él no podía haber sabido lo que quería decir, porque un hombre no puede saber lo que significa limpiar la casa después. ¿Cacha esa frase? 1929.
O sea, te escupen. Faulkner, el primer deconstruide. Nadie más deconstruida en la vida que Faulkner. Yo esto no sé. Yo necesito hacer algo por sí mismo. Yo encuentro que luego del discurso de la pastora Marcela en el Quijote de la Mancha, Adi, la muerta de... Ese es un libro que debería hacer más. Debería hacer un libro con puros fragmentos feministas en libros no feministas. Discursos del fragmento femenino. Sí, pero sin ninguno militante, ninguno. Fragmentos del discurso femenino. O sea, te fijas tú que uno ve, porque Faulkner, que evidentemente, oye, era un tipo que no terminó la educación porque su familia es una familia sureña, lo típico, pues los abuelos habían tenido mucha fortuna, esta es una familia venida a menos, una cosa muy donosiana. Es muy bueno que la gente sea pobre. El típico niño pobre que lee la Odisea. Yo encuentro que es muy bueno ser pobre y haber recibido bullying en el colegio. De eso todo lo bueno puede salir. No, esto de verdad, no, este discurso que hace este gallo acá en el femenino es soberbio. O sea, de verdad, tú podés tener, a mí esta parte así como que me detuve, yo tuve la fortuna, insisto, de escucharlo. Eso me hizo muy bien escucharlo en el audiolibro, porque justamente estaba bien hecho. Bueno, les contaba yo que al final Adi tan mal no la había pasado, y lo otro interesante es que ya, Adi parte la cosa y muere. Adi, de hecho, sabe que va a morir, y en un momento mira a su hijo, al mayor, el carpintero, que está haciendo y pasan cosas que en definitiva, si bien es cierto, son grotescas, pero que eso yo leí que estaba vinculado a lo irónico también, que es como que en un momento se les cae el cajón, no sé, pues le taladran la cabeza, la cosa queda llena de agujeros, pero es súper bueno porque esta novela, que además es un road trip, es decir, es una novela que recurre mientras la gente viaja. En definitiva, hay una pregunta que uno se empieza a hacer, y es: ¿qué mueve a cada personaje a ir a Jefferson? Y eso también te lleva a una cuestión más profunda, y la cosa de estas de las apariencias de la familia, ¿cierto? Y sus construcciones, donde todo parece que es natural, que a todos les tiene que doler la muerte de la madre, que todos tienen que querer cumplir la última voluntad de la madre, pero en el fondo el marido quiere ir porque está desdentado hace 15 años, quiere conseguir la única hija, la única mujer está embarazada, quiere irse a hacer aborto, el otro se quiere ir a comprar un tocadisco, cada uno tiene un móvil, y no todo es esta cosa tan pura y prístina de la voluntad de la madre, pero tiene que ser encubierta, porque todavía no se ha escrito El extranjero de hoy ha muerto mamá y no me pasa nada. Mamá ha muerto hoy, o quizás fue ayer, no lo sé. Recibí telegrama del asilo. Sí. Ya. ¿Vamos con tema ya o no? El señor Cronos está muteado. Todavía tenemos tiempo, un minuto. Profe, ¿quiere decir algo? ¿Alguna queja nueva? Yo me tuve que armar un mapa con los personajes, pero son 5 hijos, los 2 papás son 7, más 8 personas que hablan por fuera, ahí tenemos los 15. Entonces, en algún momento hay una anécdota que se cuenta respecto de Faulkner, que Einstein con Faulkner se encuentra, entonces Einstein le pregunta cómo lo hace Faulkner para escribir. Entonces Faulkner le responde que él oía voces. Entonces, claro, lo que vemos acá es precisamente eso, es un coro de voces. Entonces está estos 7 que yo les mencionaba anteriormente, que son la familia, 5 hijos, el papá y la mamá, que en algún momento interviene. Está el médico, el pastor, la gente del pueblo. Pero además, ¿cierto? Es como este retrato de una comunidad entera, o sea, donde está el pueblo, están los que juzgan, los que ayudan, los que critican, los que se aprovechan. Entonces ese murmullo constante alrededor de una tragedia, y cada uno, como dice la Marce, tiene su motivación específica. Entonces está este padre que es súper terco, que es flojo, que es egoísta, que arrastra un poco a todos a cumplir esta promesa. Bueno, y están los 5 hermanos también, digamos. Que le vende el caballo a este hijo
natural, que también tiene un diálogo delicioso con uno de los hermanos, que es el único hermano que conoce el secreto, ¿cierto? Y es un diálogo brutal, medio con lenguaje residual. Ya, el Alberto va a ir con el último tema. Voy con el tema. Bien, excelente. Miren, yo pensé en varios temas que fueran pertinentes y también algunos que fueran más o menos impertinentes, porque estamos hablando de eso, de la impertinencia también. Entonces, en esa búsqueda, en esa experimentación, decidí hacer una cosa más latinoamericana, ¿ya? Cosa que ya en sí mismo tiende a ser bastante extraño dado el escenario. Y pensé en una canción que yo la he escuchado con Chabuca Granda, pero la verdad es que no he encontrado todavía la grabación de Chabuca Granda, no al menos en las plataformas habituales, digamos, que se llama Adiós Pueblo de Ayacucho, ¿ya? Porque tiene esta misma cadencia de cortejo fúnebre y una solemnidad un poquitito grotesca, aunque tiene la guitarra peruana, que no deja de ser una cosa increíble, y además un homenaje también al gran futbolista Rodrigo Chamuca Barrera, tal como él le dijo alguna vez a Chabuca Grande. Así que aprovechamos de hacerle un homenaje en este día aciago para los hinchas de la U. Adiós pueblo de Ayacucho, perlas de Ayay, ya me estoy yendo, perlas de Ayay. Adiós pueblo de Ayacucho, perlas de Ayay, ya me estoy yendo, perlas de Ayay. Ciertos males que yo tengo, perlas de Ayay, hacen que yo me retire, perlas de Ayay. Ciertos males que yo tengo, perlas de Ayay, hacen que yo me retire, perlas de Ayay. Pajarín, miripuchcami, perlas de Ayay, tuta y tuta manta, perlas de Ayay. Pajarín, miripuchcami, perlas de Ayay, tuta y tuta manta, perlas de Ayay. Causas paichacultimusan, perlas de Ayay, guaños paijamanañacha, perlas de Ayay. Causas paichacultimusan, perlas de Ayay, guaños paijamanañacha, perlas de Ayay. Adiós pueblo de Ayacucho, perlas de Ayay, Tiripuntaña, Jaguariguay, perlas de Ayay. Adiós pueblo de Ayacucho, perlas de Ayay, Tiripuntaña, Jaguariguay, perlas de Ayay. Por más lejos que me encuentre, perlas de Ayay, nunca podré olvidarte, perlas de Ayay. Por más lejos que me encuentre, perlas de Ayay, nunca podré olvidarte, perlas de Ayay. Iripuspay, Jayay, Yapukimusa, Guayuspay, Jamanañaracha, Chay Sumaximi, Chay Kiray, Kunegra, Yay, Maimanta, Pascutimusa, Zampayay, Luchay, Kunaylayku, Negra, Yay, Nachuy, Kunaylayku. Chay Sumaximi, Chay Kiray, Kunegra,
Negrayay, Maimatapas, Kutibu, Sasampayay, Muchay, Kudairaiku, Negrayay, Cachuy, Kudairaiku. En Radio Sol, la radio para los grandes sueños. Seguimos con la República de las Letras. Se fue a caballo a casa de Arce y a caballo volvió, trayéndose el tiro de mulas de Arce. Enganchamos las bestias y pusimos a Cash sobre el ataúd de Adi, pero al echarlo volvió a arrojar otra vez, aunque le dio tiempo para sacar la cabeza por encima del lateral del carro. Menudo golpe se ha debido llevar en el estómago, dijo Werner. A lo mejor es que el caballo le ha pegado una cosa en el estómago, dije yo. ¿Ha dado en el estómago, Cash? Trató de decir algo. Y Widell le limpió otra vez la boca. ¿Qué dices?, preguntó Werner. ¿Qué dices, Cash?, preguntó Dewey Widell, inclinándose para oírle mejor. Ah, que le deis una herramienta. Werner las cogió y las echó del carro. Dewey Widell levantó a Cash la cabeza para que pudiera verla. Después echamos a andar sentándonos, Dewey Widell y yo, uno a cada lado de Cash, para sostenerlo, mientras él marchaba adelante montado en su caballo. Vernon se quedó un rato mirándome, después dio media vuelta y encaminó sus pasos hacia el puente. Andaba con mucha parsimonia, fraseando como si acabaran de lavarle la camisa limpia y quisiera secar las mangas aún húmedas. Estamos con la obra de esta semana de la República de las Letras, mientras agonizo de Faulkner, y he elegido este fragmento como la delicada forma de mostrar la corrupción humana, la decadencia, falta de tino, la ausencia de una cierta lógica moral mínima, ¿no? En medio de una situación no solo dolorosa, sino que además lleno de deterioros físicos que se van produciendo durante el proceso. A mí todas estas citas me muestran que podríamos leer lo épico como Cash herido, soportando el dolor, pero sin embargo lo que ocurre es que vomita sobre el ataúd de su madre y apenas puede simplemente pedir sus herramientas, y todo bajo la vista, que es un detalle muy, muy espectacular. ¿Qué es lo que hace más grotesco un hecho que es grotesco? Todos hemos vivido hechos grotescos que no tienen un testigo, entonces no son tan grotescos. Pero ¿qué pasa cuando tu vecino, simplemente tu vecino, te ve? Eso cambia todas las cosas, ¿no? No es lo mismo una escena grotesca. Me acordé, por ejemplo, de una compañera de la universidad que un día me dice, no, que me pasó una cosa muy desagradable el día en la mañana, porque salí de mi casa y mi perro está y de repente al lado mío va y vomita. Y entonces a mí me dio mucho asco y yo vomité. Y el perro se empezó a comer, entonces ella volvió a vomitar. Entonces, bueno, eso con un testigo, ¿ya? Es bastante peor, ¿no? Entonces, ya es malo en sí mismo, pero con un testigo la escena se vuelve realmente espantosa, ni hablar en tiempos actuales con los testigos que además sacan un celular y graban. Así es que ese pequeño detalle, la presencia del vecino, habla de esta majestuosidad literaria de William Faulkner para poder plantearnos esa cosa escabrosa del mundo más simple y de los hechos más sencillos. Es un excelente momento histórico para leer una novela de este tipo, cuando hay cuando los medios de comunicación en las redes sociales son pródigas en alabanza a la suavidad de lo bello. Es así se llama el libro de Byung-Chul Han, ¿no? La suavidad de lo bello, todo esto que es lindo. La salvación de lo bello. A la salvación de lo bello. Tú te encuentras con una novela, con un ejercicio escritural donde todo es grotesco, pues, donde está, o sea, Cash se rompe la pierna, le echan cemento encima a la pierna, que lo encontré maravilloso.
Le echan cemento y se va bueno, hay que decir que este viaje, ¿cierto? Donde que llegan a puerto finalmente, todos cumplen sus cometidos personales y entierran a la mamá, pero entonces que dura 7 días. Y entonces se descompone el cuerpo, se le va descomponiendo la pierna a Cash, que puede hablar de una descomposición social también, donde tienen que pasar inundaciones, hay incendios, devuelven por ahí a Dutch, llegan con un mal olor insoportable y finalmente, pero luego vuelven, en el caso del marido Hans, llega no solamente con su dentadura nueva, también llega con una nueva esposa, ¿cierto? Y vuelta al ciclo de todo, como diría el Rey León. Oye, sí, y también tiene este tipo de cosas. Dal es el que más aparece en el libro, mostrando distintas perspectivas de lo que va ocurriendo, y también es el que termina básicamente volviéndose loco, que también ahí es cuestionable, pasan cosas entre medios, pero quizás es el que más se cuestiona en sí mismo lo que le ocurre. De hecho, hay una parte en que él dice, y cito textual, dice: en un cuarto extraño para dormir tienes que vaciarte, y antes de vaciarte para dormir, ¿qué eres? Y cuando te vacías para dormir no eres, y cuando estás lleno de sueños nunca fuiste. No sé lo que soy, no sé si soy o yo no lo soy. Jewel sabe qué es, porque no sabe que él no sabe si es o no. No puede vaciarse para dormir porque no es lo que es y es lo que no es. Un trabalengua que digno de los más acérrimos existencialistas, pero también es muy auténtico en los pensamientos de un niño chico, porque son enredados, son complicados. Se está haciendo una pregunta en un contexto donde, oye, se va a dormir, donde han pasado un montón de cosas, donde el olor se les mete cada cierto rato a las piezas, donde en un momento todas las reflexiones giran en torno a un árbol y miran el árbol por la ventana, el manzano, y pasan cosas y se pelean entre ellos. Son como instantes que te van dejando esta perspectiva de que el libro tiende completamente a esta locura, a este sinsentido, a este absurdo que finalmente no, como que no tiene parangón. Y sin embargo, como decía la Marce, después de que les pasan un montón de cuestiones, que empieza con una gran lluvia y una inundación, terminan todos así como si no hubiese ocurrido nada, cambiándose de ciudad, con la nueva mamá, con la música de fondo, con el famoso gramófono ahí. Todo no tiene sentido en sí mismo. Sí, hay muchas cosas que no alcanzamos a comentar. La cosa esta de la hija de... ¿Cómo se llamaba la chica? Yel. Dewidell, ¿cierto? Cuando entra a la farmacia a comprarse y además la hacen mensa, porque además eran granjeros pobres y eran medio tontos, ¿cachai? Y además el farmacéutico, porque era muy coqueta y muy guapa, le dice, ¿cierto?, que tiene que tener sexo para perder la guagua. Lo encontré delicioso. A propósito del manzano, hay uno un texto también que me gustó mucho. Le dice, Dal le dice a Jewel: tu madre era un caballo, pero ¿quién era tu padre, Jewel? Habráse visto el condenado embustero, hijo de la gran zorra. No me llames eso, le digo, condenado embustero, hijo de la gran zorra. No me llames eso, Jewel. Sí, peleaban bello, peleaban bonito. Bueno, dicen que Dal era el que conocía el secreto de que Jewel era hijo del cura. No olvides. En esto de leer y no leer el texto que me pasó esta semana, todo de padecerlo. Pero claro, entonces, me invento estrategias, po. Entonces hay una cita de Onetti respecto de Faulkner que dice que he leído páginas de Faulkner que me hicieron pensar que era inútil seguir escribiendo porque él ya lo había hecho todo.
Entonces hay una influencia, bueno, hay harto texto que habla, o paper, qué sé yo, que habla respecto de la influencia de Faulkner en el boom, digamos. Esto de los tiempos rotos, los personajes que parecen salidos como de tragedia griega, esto del grotesco popular, digamos. Entonces hay muchos textos que señalan la influencia en García Márquez, en Vargas Llosa, en Rulfo, etcétera. Entonces uno tiene la impresión... en la gran Gabriela Mistral. Faulkner era uno de sus autores favoritos. Entonces uno tiene la impresión, digamos, de que, por supuesto, es un texto súper desafiante, pero es como esto de escuchar un músico original que inventa un estilo y después los otros lo pescan, ¿cierto? Y lo hacen mucho más accesible, pero ese es el desafío, digamos. Estamos Yo en solo la quiero hora. decir una cosa antes de que terminemos. Yo cada vez que escucho a Juan Carlos Bonet, luego de haberlo considerado un gran escritor, luego de considerar que efectivamente escribe bien, solo por las palabras que ha proferido de manera completamente alevosa, vergonzosa y patética sobre el gran Ernesto Sábato, sencillamente cada vez que escucho su nombre, lo repudio. Odiaba a Sí, Sábato. Ay, yo no sabía eso. Sí, sí, terrible. Bueno, Me supo. sería todo entonces, estamos listos. Ya. Favoritos. Oye, bueno, esperamos Nos encontrarnos despedimos. la próxima semana con un nuevo episodio de nuestra República de las Letras. Muy buenas noches. Nos vemos, hasta luego. Buenas noches. Chao, chao. Fue la República de las Letras. Hasta la próxima semana cuando nos reunamos en torno a los libros con un viaje imaginario por un mundo sin límites. A preparar las maletas. Conducen Marce Mercado, Francisca Navarro, Bernardo Cienfuegos, Cristian Campos Marín y Alberto Mayol.